Vision Media Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Como cada sábado, el programa de negocios e inversionistas. Y pues tenemos un invitado pues muy especial. Él es Manuel Lu, fue encargado de la Secretaría de Economía, ahora es el subdirector de Inversiones e Innovación de la Secretaría de Economía de Estado de Nuevo León. Bienvenido. No, un gusto estar aquí con ustedes, muy contentos, ya teníamos pendiente venir a platicar aquí, entonces pues a la orden, aquí un gusto también. Muchas gracias, Manuel. Pues mira, este es un programa que lo ve pues inversionistas, empresarios, y antes de empezar, a mí me gustaría preguntarte, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo inició tu carrera? Mira, ahí te va. Yo nací en Estados Unidos, soy de Coahuila, entonces estudié en Estados Unidos también, prepa en Estados Unidos, después universidad en Austin, me fui a estudiar a la universidad, me gradué a la universidad y empecé a trabajar en un fondo de inversión como encargado de compras y adquisiciones de una empresa, de un fondo de private equity, de dos hermanos tejanos ahí que manejaban un poquito más de 50 billones de dólares, entonces me tocó ser todo, pues al final yo siempre decía que las finanzas es como, es uno de esos trabajos donde todos los días estás haciendo números que, entonces ya pensabas, desayunabas, comías y cenabas números, pero pues, la verdad creo que estuvo muy padre, los números, una vez me lo dijo un maestro de la universidad que me convenció, porque yo estaba estudiando relaciones internacionales, y un maestro me convenció a estudiar finanzas. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dice, no, pues que eres muy bueno en finanzas. Y yo, bueno, pues ¿cómo? O sea, entonces entregué la tarea una vez y le dijo, no, es que pues, es un caso de mi consultoría y nadie me había dado esta respuesta. Entonces, debes estudiar finanzas. Y yo, bueno, pues lo considero, pero es que números, qué flojera todos los días, es cansado. Entonces, pues al final del semestre me convenció, estudié finanzas. Y me encantó, la verdad es que el tema financiero me encantó, entonces de ahí empecé, cuando me gradué, empecé a aplicar a diferentes, durante la escuela también trabajé en un despacho contable, después también en diferentes bancos, en diferentes empresas de consultorías, entonces, y luego, ya que me gradué, pues empecé a aplicar a todos lados, apliqué a 1000 empresas y de todas escogí un fondo de inversión, a recomendación también de mi maestro que me dijo que era más divertido y que iba a hacer que los días fueran más fáciles y más entretenidos porque todos los días eran diferentes y no tenía razón. La verdad es que el mundo financiero y de fondos de inversión es muy divertido. Todos los días varía, todos los días estás buscando diferentes oportunidades, diferentes proyectos. Nos tocó adquirir, pues en esa empresa nos tocó hacer como unas 15 adquisiciones. La empresa era famosa porque compraron el Liverpool, el equipo de fútbol de Inglaterra, compraron el equipo de béisbol de los Texas Rangers en Dallas, el equipo de hockey, o sea, estaba muy diversificado, había una división de deportes, una división de travel and leisure, había una aerolínea privada que tenían, había una división de radio, de hecho, hicieron hoy en día llevaron pública Capstar, que hoy en día creo que es el conglomerado con más estaciones de radio en Estados Unidos. Entonces tenían contenido digital, tenían una empresa que se llamaba Muzak, que hacía toda la programación de video, música, de experiencias de todas las tiendas como Abercrombie, Victoria's Secret, Starbucks y demás. Entonces estaba divertido. Pues fíjate, tú te hablas de tu maestro que te ayudó, digamos que te orientó un poquito o te influyó mucho en las finanzas. En las finanzas se mueve mucho o se basa mucho en la base de la estrategia. Sí. Por lo tanto, te invito a hacer la primera jugada. El ajedrez es un juego, es un deporte de ciencia y estrategias. Y pues te deseo las bancas. Pues vamos, empezamos. El caballo 3, el rey. El caballo es la pieza de la estrategia. Oye, no he jugado... En la prepa estuvo en el club de ajedrez y desde entonces no juega ajedrez. Entonces, ¿la prepa aquí en Monterrey? No, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Fíjate. Pero, te digo, no había jugado, pero tengo un ajedrez en mi casa que nomás lo veo, pero ahí está en la mesa. ¿A qué jugar perder una vez al mes? Es como la lectura. Se te olvida. Te ayuda un poquito a... Porque fíjate, bueno, yo tengo 52 años, es como todo, si no haces ejercicio, si no haces, te alimentas bien, el ajedrez o la lectura
incentiva el conocimiento, el cerebro y ayuda a la memoria. Pero ya pasó mucho tiempo, entonces te tardaste mucho tiempo, o sea, ya te va el reloj para poderte decir que ahí no. Está. Peón, 3 caballos, alfil, dama. Vamos. Vámonos. Bueno, pues ahí está inmediatamente. Sí. Emanuel anda muy agresivo porque no se tardó nada. Sí. Fíjate que la economía, yo creo que las inversiones, yo también he trabajado en 4 casas de bolsa, me tocó en una de ellas dirigirla hasta que me jubilé. Yo me jubilé porque ya no volví a ser empleado, pero me tocó precisamente trabajar mucho tiempo en casas de bolsa y vi que las estrategias es parte también de lo mismo, claro, como la diversificación. ¿Para ti qué tan importante es la diversificación? No, muy importante. O sea, yo creo que hoy en día, y lo estamos viendo como parte de lo que está pasando en el mundo global, esta diversificación de empresas, integración de empresas verticalmente, o sea, horizontalmente, o sea, que empresas cada vez se están integrando con otras, están comprando empresas, o sea, una vez me tocó que en una clase también un mentor me dijo de que, oye, hay empresas que gastan más diciendo que innovan de lo que hacen de innovación. Entonces, la diversificación es también la innovación. Y hoy en día estamos viviendo... Hace poco me tocó estar en la Casa Blanca para el evento de inteligencia artificial. Te vi en las redes, precisamente. Sí, estuvo muy divertido porque pues, me tocó conocer al CEO de NVIDIA, a Yuan, entonces... Y la verdad es que él es fiel pensador de que en los próximos 5 años va a cambiar tanto el mundo con la inteligencia artificial, y yo creo que estoy de acuerdo, que, o sea, se van a crear, o sea, los 20 años que crearon a todos los billonarios del Internet, en los próximos 5 se van a crear los próximos, o sea, el doble de billonarios que se crearon en los últimos 20. Entonces, ahorita si tú ves las empresas más valuadas del mundo, son empresas de tecnología. Bueno, Google, Nvidia lidera las acciones de Nasdaq. Microsoft, que también esta semana pasó los $4 trillones en evaluación. Rompió el récord. Se rompieron los récords. Entonces, la verdad es que está interesante porque estamos viviendo un tema donde hay una como preocupación global por todo este tema de los aranceles de Trump, pero a la vez están rompiendo todos los récords financieros en la bolsa. O sea, ayer se rompió récord en la bolsa, hoy se rompió récord en la bolsa, ya no sabes ni qué comprar, dices, mejor vendo porque ya no sé si vaya a bajar o vaya a subir, entonces hay que diversificarse, pero sí, también en el portafolio estamos diversificados desde... Protegernos un poco porque de todo. Hoy por hoy el mundo da muchas vueltas y es muy dinámico. Antes era para los que son asesores o que tienen asesores, pues obviamente los perfilan de acuerdo a la regulación de la CNB y ven si es conservador patrimonial o avanzado, pero dentro de la estrategia pues había análisis fundamental y técnico. Claro. Antes era mucho técnico, ahora es mucho fundamental, sí, porque todos los días hay una noticia y la noticia mueve los mercados. No, y a ver, pues tenemos hoy en día a un presidente en Estados Unidos que no se puso a trabajar mucho. Que es el que más mueve los mercados en el mundo. Entonces dice su equipo cercano que él personalmente siempre les dice que todos los días quiere ser la noticia mundial y pues creo que lo ha logrado. Todos los días nos da una noticia. Entonces, pero creo que al final, y justo hablando un poco de temas económicos aquí del Estado, ayer estábamos en un análisis y al final... Los aranceles solamente le han pegado al 4% al 4% de las exportaciones de Nuevo León. Y ese 4%, tú que estuviste en finanzas, pues con una buena estrategia ¿cómo se llama? De ser más sustentable y ser más eficiente, pues recuperas 4%. Entonces creo que, o sea, hay industrias definitivamente que están afectadas, como el acero y el aluminio. Hoy en la mañana estaba leyendo un reporte que China produce 1 billón de toneladas de acero, que es lo mismo que produce todo el mundo junto. Entonces, pues por eso tenemos un tema de acero, porque o sea, el presidente Trump decía, oye, pues China me está invadiendo con acero por todo el resto del mundo y pues le está dando, o sea, no le está ayudando a todas las empresas globales porque no son competitivos, porque están produciendo demasiado acero. Entonces, ¿cómo vamos a crear los aranceles del acero? Pero que, o sea, sí nos afectan como México, como país, pero es que los números están muy impresionantes de la cantidad de producción que tiene China en temas de acero. O sea, es impresionante. No, pero aparte desde hace, yo que te puedo decir 10 años, el tema del doping, que es lo que Estados Unidos siempre ha
exigido, reclamado por la cuestión de ese diferencial de superávit comercial con el mundo. Y cuando digo con el mundo, es con todos, o sea, obviamente con México, pero pues, obviamente China tiene, yo creo que últimamente ha crecido demasiado mucho los últimos años precisamente por el doping, y esto se lo ve como que ese diferencial. Pero hay algo muy importante, Manuel. Hablamos de los presidentes y de que tengo uso de razón. Me tocó ver 5 presidentes de Estados Unidos, pero no ha habido un presidente que del primer mes ha hecho lo que muchos presidentes en 6 años. O sea, hizo un terremoto, un maremoto, que nos puso a todos así como bajo el termómetro diario de los mercados, y que todavía hasta la fecha, todavía ahora que se aplazaron la propuesta de los aranceles que se logró, pero pues es un constante jaque que no hemos terminado como que todavía los mercados a estabilizarnos todavía para toma de decisiones. 100% de acuerdo. Y creo que me tocó platicar con él en la campaña a la segunda presidencia. Y él decía, la primera vez, pues me tocó 2 años o hace 2 años y medio aprenderle al gobierno. Dice, ahorita ya le sé. O sea, ya vengo de regreso, ya tuve 4 años para pensar mi estrategia, ya le sé, ya sé lo que quiero lograr, y yo sé que si no lo empiezo a ejecutar desde el día 1 de mi gobierno, no lo voy a lograr. Entonces, y Trump siempre lo dice, o sea, si el gobierno en general, o sea, también nos pasa a veces en todos los países, pero el gobierno en general tiende a poder ser muy burocrático. Entonces, yo creo que él decía, si yo quiero mover de aquí a aquí, pues bueno, entonces tengo que decir que quiero mover de aquí a allá para que todo el mundo diga, está bien, lo dejamos que se mueva ahí, porque si yo digo que nada más me voy a mover ahí, no voy a poder mover ningún efecto en el gobierno. Entonces, eso es algo que él lo decía mucho y lo está logrando, pero yo creo que es algo también. El otro día me preguntaba a alguien, tuvimos muchas reuniones con pymes y también aquí en el estado, y al final, o sea, me reuní con todas las cámaras empresariales, con todos los grupos de pymes, con todos los clusters, y en preguntarles cuáles eran las necesidades en este proceso. Y las necesidades eran siempre las mismas. O sea, uno es más acceso a fondeo. Entonces, ahí nosotros implementamos este año 6,000 millones de créditos de garantías. 2, menos burocracia de gobierno. Y el gobernador nos dijo todo digital para el final del sexenio. Entonces, estamos digitalizando todos los trámites de gobierno. Trámites que tomaban 2 años, ahora toman menos de 40 días. Y luego 3, es más acceso a eventos donde puedan vender. Entonces, y ahí es donde lo que está pasando globalmente nos está creando una muy buena oportunidad en México y más en Nuevo León. Hoy en día las empresas que no cumplen con el TEMEC pues tienen 25% de arancel. Y ese 25% de arancel le da la diferencia competitiva a las empresas de Nuevo León para que puedan venderle a la proveeduría internacional de todas las empresas que han llegado globales aquí en Nuevo León, y poderle vender a un buen precio. Entonces crea un proyecto más competitivo para toda la región, y la verdad es que en ese aspecto sí nos ha favorecido los aranceles, porque hacen mandatorio que tengas que cumplir con el contenido local, y esa es la parte que no se cumplía. O sea, mientras cumplas con el contenido local del USMCA, hoy en día puedes exportar libre de impuestos a Estados Unidos. Entonces le da la oportunidad, y hemos roto todos los récords este año en automotriz. $5 billones de órdenes de compras en un evento que tuvimos. Viene un evento de electrodomésticos, $2.5 billones en órdenes de compras. O sea, yo que este tipo de... yo lo digo de broma a veces, y para todos, búsquenos allí, pregúntenme, escríbanme cómo vincularse para ver cómo les damos acceso a todas las empresas que están buscando proveeduría local. Porque yo siempre lo digo de broma, estamos viendo un tiempo donde las empresas ya no tienen que salir a vender. Ahora el comprador anda vuelto loco correteando a las empresas para que le vendan proveeduría local, porque necesitas a proveeduría local para no pagar los impuestos. Parte del plan que precisamente tú comentas, lo de hecho en México, que Marcelo Ebrard propuso, que realmente es un plan que los regios lo tenemos hace muchos años, sí, sinceramente. O sea, no es nada nuevo. De hecho, Nuevo León, yo creo que Nuevo León ha sido un ejemplo, un motor económico, siempre lo ha sido, y no por
obviamente la industria, sino por la gente. La gente Claro. aquí es una gente chambeadora, empresarios que nos gusta el riesgo, nos gusta arriesgar. Sabemos que podemos perder, que podemos ganar, pero cuando perdemos nos levantamos. Y esa es la etiqueta que tiene el regiomontano y eso es lo que ha marcado que la diferencia. Más del 30% de las empresas que cotizan en la muestra de la bolsa pues son regias. Es impresionante. Yo creo que en Nuevo León y todavía un poco Coahuila tienen prácticamente casi el 50% del PIB, nada más en lo que producen y en lo que aportan a la federación. Sí, no. No, de hecho, en los análisis que hacemos, el 27% de toda la actividad económica del país lo tuvo Nuevo León, lo ha tenido Nuevo León en los últimos meses. Y lo sumas con el noreste. Sí, si lo Pues sumas con Coahuila, pues, o sea, agrégale, ponle unos 5, o sea, así te vuelves más del 30% del país, en 2 estados. Son 32 estados en el país, y un solo estado casi el 30%. Entonces, creo que hay una gran oportunidad. Y sí, justo lo de hecho Nuevo León, esa fue una estrategia de decir, oye, si nada más los regios posicionamos y nos enfocamos en que tienen la opción de comprar un producto que es de Nuevo León y uno que no es de Nuevo León, pues apoya al local porque ese local crea empleos en tu estado, crea derrama económica en tu estado, le da empleo, o sea, a tus familiares, a tus amigos. Entonces, siempre es, o sea, ese orgullo regio que existe, que es muy grande, es ahora vuélvelo una realidad. O sea, si tienes una opción de vas al súper y hay una opción de un producto que es local, con otro que no es local, aunque te cueste casi $1 más, cómpralo. O sea, porque estás apoyando a una pyme, estás apoyando a un emprendedor, estás apoyando a un empresario local que pues termina siendo tu vecino y que gasta después. Esa persona va y compra también en el supermercado y te compra productos después y compra proveeduría. Entonces es un efecto dominó el que se tiene. Entonces estamos muy contentos de posicionar y promocionar esos proyectos. Fíjate, hace poco me tocó entrevistar al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría, a una campaña que hizo con las SOFOMES y comentó que había una especie de crisis de deslistamiento por cuestiones varias, ¿no? Pero que Nuevo León, ahora con lo que ha pasado, subió más el porcentaje de empresas que están cotizando en bolsa, pero también bajaron el monto para poder emitir acciones. Los regiomontanos, hay un estudio que vi recientemente donde ya la gente de clase media o baja ya te compra una acción de Arca Continental o te compra una acción de FEMSA o te compra una acción que antes era como que era imposible. Entonces ya aquí la cultura regiomontana, yo que lo que he hecho también, y te he visto viajando a Europa para traer inversión extranjera directa, que por cierto, ¿cómo les fue? Muy bien, siempre, o sea, siempre nos encanta viajar y más en estos tiempos de crisis. De hecho, la vez pasada que andábamos en Europa fue cuando el Trump anunció que iba a anunciar los aranceles. Entonces, sí, fue el momento más complicado. Y nosotros andamos promocionando, pero siempre inversión. Pero fíjate que siempre, y la verdad, con el gobernador hemos platicado mucho y él, y siempre su visión es de que ser el primero en todo. Entonces, nosotros vamos por las que queremos traernos y por las que queremos que estén en nuestro estado, y las que lleguen solas pues son bienvenidas también, pero vamos por las que queremos. Entonces, desde el día 1 que entramos a gobierno siempre fue de que, oye, vamos por las mejores empresas del mundo, y fuimos por las mejores empresas del mundo. Entonces, siempre, y fuimos el primer estado que estaba promocionando el nearshoring cuando nadie salía, ninguno de los gobernadores viajaba, ninguno promocionaba, todos estaban de que no, pues si va a llegar inversión que llegue. Entonces nosotros fuimos los primeros en salir, nos tocó, y en los primeros viajes empezamos a anunciar proyectos y inversión que se venía. Y ahorita en medio de la crisis, fuimos en medio de la crisis y nos tocó la crisis allá, y los primeros 2 días estuvieron medios duros, no voy a decir que no, pero después al tercer día que México quedó mejor posicionado, pues ahora sí las empresas, como que quien dice, soltaron el cuerpecito y dijeron, no, pues sí, vamos. O sea, no queríamos anunciar porque todavía no sabíamos qué iba a pasar, pero ahora sí, claro, creo que México es más competitivo. Y ayer yo lo decía en una plática, hoy en día también, si vieron que le pusieron aranceles a Canadá, todavía somos más competitivos, porque ya nada más, yo creo que somos el único país que no tiene aranceles. Entonces, porque hoy en día Canadá ya tiene aranceles. Entonces, México sigue siendo ese hermano chiquito de Estados Unidos que no tiene aranceles y que nos están dando la oportunidad. Y yo lo dije una vez de broma, dije, el NAFTA se pasó hace 20 años y hoy en día
pues con todo este efecto de nearshoring, el mundo nos está enseñando que siempre el comprador más grande del mundo lo teníamos al lado y no le vendíamos. Entonces tenían que venderle de todo el mundo. Y a mí me da mucho gusto que hoy nos tengamos otra oportunidad, una segunda oportunidad de ser el proveedor del comprador más grande del mundo. O sea, Estados Unidos es el comprador más grande del mundo, compra el 33% de todas las cosas del mundo. O sea, toda Europa no compra lo que compra Estados Unidos. Y compartimos 3,000 kilómetros de frontera con ellos. La verdad es que tenemos la mejor oportunidad. Somos el país mejor posicionado. Somos un país de una mano de obra muy, ¿cómo se llama? Sofisticada. Somos un país que innova bastante. Somos el mexicano por tradición, o sea, nos gusta innovar, nos gusta, ¿por qué siempre haces esto así? Si le cambias aquí y acá, pues lo haces más fácil. Entonces, y eso hoy en día nos lo reconocen todas las empresas globales, por eso vienen a invertir aquí al Estado y por eso están creciendo los proyectos de Estado. Y no nada más tenemos de muchas empresas las inversiones más grandes del mundo, sino también de muchas empresas tenemos las más productivas. Porque hay empresas, y para no quemar empresas. Sí, claro, hay dos tipos de empresas. No quemar nombres, pero hay empresas, por ejemplo, que tienen una fábrica aquí y una fábrica en Texas. Y la fábrica de aquí produce el doble por persona que la de Texas. Sí, claro. Y luego hay empresas que tienen una fábrica aquí y una en otro lado del mundo y la fábrica aquí es más productiva que la de allá 3 veces. O sea, sí, no nada más tenemos un costo muy competitivo de producción, sino también tenemos una mano de obra muy calificada. O sea, y es históricamente, si lo ves, es porque las universidades en Nuevo León nacieron de la industria. O sea, el TEC de Monterrey nació como una universidad de la industria para crear el talento que necesitaba la industria. Entonces, son universidades que generan muchísimos ingenieros y muy capacitados. Fíjate que tenemos al país más importante del mundo, tenemos el estado más importante hasta ahorita, porque obviamente hay amenazas a nivel mundial de que surja allá por China, por Rusia, otro tratado muy importante que pudiera suscitarse por allá, que no podemos dejar de voltear porque tenemos que estar midiendo la temperatura, porque si sale una nueva orden mundial que la conforma obviamente China, Rusia e Irán, y ahorita el conflicto que hay ahorita con Israel, hay que poner mucho ojo con lo que va a pasar en los próximos días, meses. Pero yo creo que Trump, fíjate, a tu criterio, Emanuel, vio cosas en México y vamos a entrar en terrenos muy tenebrosos, ¿verdad? Pero Ya me voy. Pero yo creo que vino a mover cosas al país precisamente para el bien de nosotros mismos. Y a lo mejor mucha gente no lo quiere de esa manera, de esa presión. Y no voy a entrar en política porque hay mucho material ahí, pero yo creo que parte de lo que estamos manejando actualmente ahorita en el Tratado de Comercio es precisamente los aranceles, esa excepción, ese plazo. En el fondo sí, él quiere un tratado muy, muy fortalecido y actual y una evolución del tratado más diferente porque actualmente ellos velan por otros puntos importantes y lo meten dentro de la negociación. Pero yo creo que en el fondo lo que es Donald Trump es algo que también nos ayuda muchísimo a nosotros, porque mucha gente lo puede ver una cosa mal, otros lo pueden ver bien, pero vino a una manera a purgar. Y no hablo de las 3 instituciones que fueron señaladas por lavado de dinero, sino en general. Yo creo que yo siempre digo que lo único que tenemos para basarnos en una decisión es la historia. Y en los últimos 4 años, en los pasados 4 años de Trump nos fue muy bien a México. Primero, lo que hizo Trump hizo el tratado de la negociación ¿cómo se llama? De recapitalizar a todo el capital que estaba de las empresas americanas a Estados Unidos a un bajo costo. O sea, les bajó los impuestos para traerse el capital de regreso a Estados Unidos. Entonces, empresas que tenían en paraísos fiscales se traían todo el dinero a Estados Unidos y naturalmente pues terminaron invirtiendo más en Norteamérica. Entonces eso ya había empezado como una siguiente, como una ola de inversión. Y luego empezó el COVID. Y bueno, el COVID no fue una buena época para nadie, pero al final del COVID Trump pone los aranceles a China por primera vez. Y eso da efecto al nearshoring que vivimos, o sea, el nearshoring que empezó justo después de los aranceles. Y entonces ahorita pues
¿qué está pasando? O sea, está poniendo aranceles al resto del mundo y nos está dando una segunda beneficio competitivo, donde México hoy en día es el país mejor posicionado para lidiar con los aranceles. El 70%, y esto es un tema interesante, de los alimentos frescos que se consumen en Estados Unidos son producidos en México. México también, aparte de tener muy buena mano de obra, tener muy grandes empresas, somos un país que tiene muy buen clima, donde puede dar, donde crecen frutas y verduras todo el año, y entonces el 70% de las frutas y verduras que se consumen en Estados Unidos son de México, porque Estados Unidos, sabes, los climas son muy drásticos, entonces no se produce suficiente comida. Entonces, o sea, nada más eso como perspectiva, o sea, una. Y luego dos, ahorita en Estados Unidos, yo creo que aquí es donde Estados Unidos está la estrategia que está siguiendo. Lo estamos viendo en dos vertientes. Y nosotros estamos muy enfocados en seguir esas vertientes porque creo que son dos grandes oportunidades para México. La primera vertiente es el tema de inteligencia artificial. Viene a cambiar el mundo. Ya está aquí. Estuve en Nueva York platicando con banqueros. Los banqueros te dicen, oye, tenía un equipo de 15 desarrolladores y le dije al equipo de 15 desarrolladores, a ver, hazme un chavo que es director de Quantum Research de un banco, dice, háganme este modelo financiero para evaluar este proyecto. A 15 desarrolladores de software. Y lo hizo él mismo con inteligencia artificial en 20 minutos. Y luego corrió los dos modelos y la inteligencia artificial terminó siendo mejor que el de los 15 desarrolladores. Entonces casi le dijo a los 15 desarrolladores, pónganse las pilas porque si no, la inteligencia artificial se los va a ir a comer. Esa es una donde yo creo que va a haber un Estados Unidos se va a volver extremadamente dominante porque en el resto del mundo están poniendo muchas restricciones a la inteligencia artificial. Y ahí creo que también México es una gran oportunidad para México, porque también tenemos muy buenas escuelas, muy buenas universidades. O sea, el otro día platicando con el rector del TEC me dice el 49% de la matrícula del TEC es foránea. O sea, de 20,000 estudiantes tenemos 10,000 que son de fuera. Y esos 10,000 son la gente más brillante de México y Latinoamérica, que la tenemos aquí estudiando en Monterrey. Entonces tenemos el mejor talento. Y tenemos una política donde no tenemos restricciones en inteligencia artificial. Entonces, nuestro objetivo también como Estado es empezar a traer todos los programas de inteligencia artificial de NVIDIA, de Oracle, de Meta, de Google y todo lo demás y ponerlos a disposición de pymes, de startups y demás para que empiecen a crear soluciones para los grandes corporativos de Nuevo León y para las grandes empresas globales que ya tenemos aquí. Esa es una. Dos, el tema de stablecoins. El tema de los cryptocurrencies, o sea, Bitcoin es una, pero las que están estabilizadas, las que no suben y bajan, sí. Esas, hoy Estados Unidos está pasando una ley para volverlas y tengan el backup del dólar. Entonces, con eso, Estados Unidos, hay un libro muy interesante que se llama Accidental Superpower, que Estados Unidos decía, si tú haces una transacción financiera de cualquier lugar del mundo y la haces en dólares, la naval de Estados Unidos se asegura que tu transacción llegue de punto A a punto B. Hoy en día, al hacer las nuevas monedas estables con el dólar, se asegura que la fortaleza del dólar continúa y que va a ser la moneda que se va a usar internacionalmente por todas las industrias. Y ahí vamos a ver una revolución porque ahí se acaban los bancos. O sea, ahí vamos a tener un tema interesante porque tenemos, o sea, aplicaciones como WhatsApp que tienen 2 trillones de usuarios que hace 5 años trataron de lanzar WhatsApp Payments, vieron que había muchos problemas con temas regulatorios en cada país. Ahora con una moneda que ya habían dicho que quieren lanzar su propia moneda, pues vamos a ver WhatsApp Payments en los próximos 6 meses en cuanto se apruebe esta ley. Y eso va a cambiar como en Asia. O sea, tú vas a China y hay 2 formas de pago, Alipay y WeChat. O sea, 2, y todo el mundo trae en celular su wallet, su todo. Entonces, pues vamos a ver un cambio bastante. Y en esos 2 aspectos yo creo que son las áreas de oportunidad más grandes que tenemos. Y yo siempre las promuevo porque digo de que quiero que de Nuevo León salgan los próximos unicornios y ver que de aquí estamos sacando los próximos proyectos que probablemente son las empresas más grandes globales de tecnología. Que ya hay unicornios, pero que el mercado de Nuevo León es tan grande y que puede ser mucho más. Pero hay un punto muy importante, yo tengo cripto también, pero la parte de la regulación, que es la que tenemos que tener mucho cuidado también, porque hemos visto mucho lavado de dinero,
Si los que están regulados pasa eso, yo estoy mucho también de la moneda digital, las CBDCs de Estados Unidos que ya están, digamos, autorizadas por el Banco de la Fed, Banco de Estados Unidos, y que el mundo va para allá y que yo creo que nuestros hijos van a estar disfrutando esa evolución del dinero. Pero yo creo que sí va a ser el único punto dentro de la regulación de cómo darle seguimiento a un contrato descentralizado. Claro. ¿Quién nos va a auditar? ¿Quién le da seguimiento? Porque últimamente se ha habido mucha noticia al respecto. Sí, y yo creo que, bueno, al final tiene que haber un poco de regulación. Me decía, el otro día estaba en una reunión con Tech Ventures, o sea, que yo no sabía que el Tech de Monterrey fue el dueño de .mx. Y es una startup que se lanzó dentro del Tech, que lanzó .mx. Y me platicaban que están haciendo un nuevo software que en 5 preguntas te crea un website. Entonces vamos a un programa con ellos, lo estoy adelantando aquí como premisa, de regalarle websites a todas las pymes de Nuevo León que se afilien al programa de Hecho Nuevo León, pero aparte un website. Entonces está muy padre porque en 5 preguntas ya inteligencia artificial te hace un website. Pero ¿a dónde iba con esto? Yo creo que el tema de la regulación, ellos me platicaban también que fueron la primera empresa que se trajo el DocuSign. Que la verdad es que hoy en día, o sea... Te quita costos, eficientiza tiempos y tiene valor. Y es más seguro, y es más seguro, o sea, yo creo que es más seguro, o sea, ya te pide tu foto, tu identificación con tu foto, tu autentificación y tú firmas y ya, o sea, yo creo que todas esas tendencias, lo que haga la vida más simple y más productiva y nos quite burocracia, pues nos va a seguir ayudando, pero, o sea, desde cómo fue la transición de DocuSign, yo me acuerdo que en México en algún tiempo DocuSign no estaba aprobado porque decían, no, pues es que es mucho riesgo. Y ahorita pues ya está aprobado en todos lados. Y eso mismo viene con el blockchain. O sea, la tecnología de blockchain... Que es lo más seguro. Llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque estás validando con muchísimas gentes a nivel mundial un contrato, una transacción, algo, y queda en la historia. Que ahí después tú me dices, porque yo en mi vida pasada tuve una fintech, entonces compraba siempre Bitcoin y ya no me acuerdo cuánto compré, pero lo compraba cuando estaba como en $5,000 y ya perdí todos los accesos a mis wallets, entonces a ver cómo le hago para recuperarlos. Fíjate que ahora me pasó eso, hace años compré un Bitcoin. Sí. Y no sé dónde quedó la... Ya ahorita vale $100,000. Pues es como que, sí, más de $120,000, hay que ir a buscarlo. No, yo creo que un día voy a dedicarme a buscar esas claves y yo creo que va a ser el día mejor pagado de que te pones a buscar clave por clave. Pues yo estoy seguro que esa clave está en algún lado, entonces me voy a poner a buscarlo. ¿Sabes qué me pasó a mí? Sí. Que tenía un correo electrónico, es que te ligas a un correo electrónico. Sí. Y ese me lo clonaron y ya no lo usé. Sí, yo no conseguí contraseña. Entonces ahí está la situación. Pero bueno, Emanuel, ¿quién sigue? Ya, sigues tú. ¿Sigo yo? Sigues bueno, tú. Pues vámonos. Vamos ya. Ahí ponme Manuelito, por favor. Emanuel Lu, sí. ¿ha sido Oye, tú? Pero ¿cómo le hiciste para saltar ese si no tenías uno enfrente? No había nada. ¿Este? No, estaba aquí. Ya lo habías movido. Sí, ya he hecho los caballos. Me estaba confundiendo con las preguntas. Pensás que te estaba mareando. Me estaba mareando con las preguntas para ganarme. No, está. Emanuel Lu, hablábamos al principio de la cultura regiomontana, lo que es la cultura empresarial. Emanuel Lu ha tenido empresas, le ha ido bien, le ha ido mal, se ha caído, se ha levantado, ha arriesgado. Cuéntame un poquito. Pues sí, o sea, como todos, siempre fui muy emprendedor. Entonces, trabajé 6 años en un fondo de inversión. Después me independicé. Puse restaurantes, puse bares, puse una empresa de healthcare, de software de healthcare. Esa nos fue bien, la pudimos vender. Tuve una fintech también. Entonces, muy, muy metido en tema de tecnología. He sido inversionista en más de 6, 7 startups. Algunas les fue bien, unas siguen funcionando y siguen dando retorno de inversión. Otras les fue mal y pues simplemente quebraron. Entonces, un poquito de todo. Emprendedor, inversionista, startupero, y ahora en un puesto diferente ahora como gobierno. ¿Tú qué consejo, sugerencia les puedo dar a los regiomontanos que están viendo actualmente por Radio Fórmula?
para poder tomar decisiones de poder invertir. Y yo siempre he promovido que obviamente el ahorro es bueno para tus primeros pasos, y luego después vivir el rendimiento, pero obviamente hay situaciones que a veces no todos pueden, no todos toleran, porque pues las caídas son, yo mismo me quedo 2, 3 veces y he perdido todo y lo he recuperado, pero no todos tienen esa sensibilidad. Pero sí yo todavía, a pesar de las caídas que hemos tenido, siempre promuevo la inversión como la única manera para conseguir libertad. ¿Tú qué les puedo decir? No, 100% de acuerdo. Yo creo que alguien me dijo una vez esta recomendación y se me quedó muy grabada y creo que creo que todos tenemos, o sea, el valor, lo que más limitado tenemos es el tiempo. Entonces, yo siempre digo que siempre hay que estar abiertos a estar viendo qué oportunidades ves y siempre tratar de volver a emprender y volver a hacer algo. Y lo que recomiendan, pues, todo mundo y porque todo el mundo siempre te cuenta la historia de cuando les fue bien. O sea, nadie cuenta la historia de cuando les fue mal. Claro. Entonces, lo que recomiendan todo el mundo es, a ver, si tienes una chamba, quédate en tu chamba. Quieres emprender, empieza a emprender, pues sí, le vas a dedicar tiempo, vas a tener tu chamba y tu emprendimiento, y hasta que tu emprendimiento no te dé el rendimiento para salirte de tu chamba, claro. Todavía hasta ese tiempo, o sea, los gringos son muy prácticos, o sea, los gringos dicen, si no te da suficiente rendimiento para poderte salir de tu trabajo, todavía es hobby. Claro. En el tiempo que ya te da el rendimiento para ya no tener que estar trabajando, ya es negocio. Entonces ya te puedes salir de tu trabajo para dedicarle el doble de tiempo y que te dé el doble de rendimiento. Entonces, creo que esa siempre es una buena estrategia. O sea, que siempre, y más, pero siempre, y yo siempre lo digo cuando en pláticas con startups y todo lo demás, es estar abiertos a ver las necesidades del mercado. O sea, el mercado te va poniendo necesidades, te va poniendo tendencias, te va poniendo oportunidades. Entonces, siempre dicen, o sea, la suerte no existe. O sea, la suerte es cuando la oportunidad se presenta con la preparación. Entonces, siempre seguir aprendiendo, seguirnos preparando. O sea, hoy en día, yo creo que, y lo platicaba el otro día con una empresa de tecnología. Hoy en día tú puedes certificarte en una de las tecnologías de inteligencia artificial o de software y puedes generar más dinero con un trabajo de tiempo, de medio tiempo, que lo que puedes generar estando todo el día en una oficina. Trabaja por ti. Y trabajas en tu propia casa y trabajas y el tema de freelancers ya funciona alrededor del mundo. Entonces, o sea, yo en una de mis empresas contratamos freelancers en India y luego fue terrible, luego nos trajeron a México y luego los contratamos por todos lados. Pero bueno, entonces, nada en contra de los freelancers de India. O sea, creo que fue una mala experiencia de nosotros que no sabíamos cómo lidiar con eso porque era cuando estaba empezando todo el tema del internet. Entonces, estábamos a las 2 de la mañana hablando con los freelancers de India, poniéndonos de acuerdo, enseñándoles los problemas que estábamos teniendo durante el día y luego te levantabas a las 7 de la mañana para seguir chambeando en la empresa y luego tenías un error a las 2 de la tarde y tenías que esperar hasta las 2 de la mañana que se levantara. Entonces, siempre los horarios eran bien difíciles, pero yo creo que la verdad es que emprender siempre y eso es algo de que en la perspectiva mexicana y los mexicanos, el otro día leí un estudio que somos 3 veces más emprendedores que casi la mayoría del mundo. Entonces, tenemos una cultura muy emprendedora, una cultura muy echada para adelante. Entonces, pues estar viendo las oportunidades y ver cómo maximizar esas oportunidades. ¿Cuál fue el momento que de una manera te cambió la vida financieramente? Que sabes que fueron caídas, luego lo logré y empecé a vivir del rendimiento, o tomé decisiones que cambiaron mi manera de pensar con respecto a los negocios o con respecto a las inversiones. Yo creo que cuando le pierdes el miedo, o sea, como que le pierdes el miedo hasta el principio, pues al principio como cualquier emprendedor tomas mucho riesgo y la verdad es que y en el momento dices, o sea, piensas que se te va a acabar el mundo cuando te empieza a ir mal. Pero hoy en perspectiva de que ya muchos años después dices, oye, no, hombre, pues esos emprendimientos eran de que los podías volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer todos los días. Pero yo creo que en el momento de que tienes suficientes ingresos estables para poder seguir emprendiendo y poder seguir invirtiendo en diferentes proyectos y ya no tienes que depender de un salario, no tienes que depender
de estar en una oficina todo el día es cuando te empiezas a tener la libertad y es como que un efecto también, o sea, como bola de nieve, de que ya empiezas a ver más oportunidades porque ya tienes más libertad de poder empezar a hacer más cosas, entonces, y ya vas creciendo otros negocios, invirtiendo en otros negocios, viendo otras oportunidades y luego, pues, de todas, alguna tiene que pagar, entonces... Una tiene que de funcionar. cada 2 o 3 una jala, entonces, pues, echarle ganas a las que jalan y seguirlas creciendo. ¿Cuántas pymes, vamos a empezar de abajo hacia arriba, hay en Nuevo León? Son un chorro. El 99% de las unidades de negocio son pymes. Y detállame qué es mi pyme, o sea, de qué, cuántos empleados o qué ingresos tienen. Están abajo de 200,000 pesos son pymes. Son pymes. Son pymes. Bueno, hay varias categorías Sí. y la verdad es que en diferentes lados los definen de diferente forma, pero grandes empresas, o sea, el 1% de todas las empresas de Nuevo León son grandes empresas. Uh-huh. Y de hecho la verdad es que lo tenía el otro día porque somos número 1 en grandes empresas a nivel México. Entonces, y el 98% son pymes, o sea, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, abajo de 250 empleados, casi el 90% de las empresas, de las unidades de negocio que tenemos en Nuevo León. No significa, porque también las grandotas pues producen más que las chiquitas, entonces es muy variado, pero en las unidades de negocio el 98% son pymes, el 1% son empresas grandes y el 2% y el 1% son como empresas medianas. Entonces, la verdad es que como área de oportunidad, si quisieras un negocio, también es una buena área de oportunidad, porque es cómo le vendes a las pymes. Pues las pymes son la mayor cantidad de empresas. Creo que el número en como 7,000 pymes que tenemos en el estado, pero el que me sé de memoria es de 782 empresas exportadoras que tienen 381,000 empleados, que ese es como el número que veo todos los días para ver cuántas empresas exportadoras tenemos y cómo van monitoreándose de empleos mes a mes. Pero sí, o sea, yo creo que si vas a empezar un negocio, es un negocio que le dé servicio a las pymes o digitalización de pymes también. O sea, yo creo que hay muchas pymes que pueden tener procesos de digitalización que los puede hacer mucho más competitivas. Bueno, ¿cuál es el apoyo la gente que quiere acercarse a la Secretaría de Economía para poder crecer, expandirse o buscar aliados comerciales? ¿Ustedes los asesoran? ¿Hay un asesoramiento para cada uno de ellos? ¿Los acercan para que puedan contactarlos con clientes, con proveedores, apoyarlos, encaminarlos para que su pyme o mi pyme tenga un crecimiento? Sí, o sea, justo, o sea, como te decía, las necesidades de las pymes son 5, o sea, más acceso a más eventos de negocios, más financiamiento, menos burocracia, ¿cómo se llama? O sea, más o sea, digitalización e innovación. Entonces, en esos aspectos nosotros ¿qué hemos creado? Creamos una agenda de eventos que los que están en la página de la Secretaría y yo también siempre los comparto en mis páginas de redes sociales. Una serie de eventos que son B2B. O sea, son eventos donde tú te registras, ves las empresas compradoras, ves sus necesidades y haces como una cita de negocios, como si fuera un date. O sea, llegas y en 5 minutos te sientas con el comprador, le platicas de tu empresa, lo que haces, él te dice, sí, yo tengo una orden de compra de eso, pásame los datos y luego ya después cada quien se va a hacer el 1 a 1 con el due diligence de la compra. Entonces, tenemos muchísimos espacios para eso, tenemos casi un evento al mes de proveeduría y luego después tenemos eventos de capacitación. Tenemos eventos de capacitación de cómo vender en supermercados, cómo vender en Oxxo, en 7-Eleven, en H-E-B, en Walmart, en Home Depot y todo lo demás. Tenemos eventos de capacitación de cómo vender en línea. Tenemos casos de éxitos muy interesantes donde empresas en Mercado Libre y Amazon y Alibaba, o sea, han posicionadose muy bien sus productos y han vendido en línea. Entonces, eso también es una vertical. O sea, hoy en día ya, o sea, siendo creativo, teniendo un producto, te puedes posicionar bastante bien en vender en canales digitales desde tu casa. Entonces, no necesitas un local. O sea, hay miles de millones de personas viendo los canales digitales. Entonces, nada más aprender cómo usar los canales digitales para posicionar tu empresa. Entonces, tenemos capacitaciones de los canales digitales y tenemos eventos de digitalización de pymes, cómo volver a las pymes un poco más competitivas, cómo volverlas más
digitales, más innovadoras. Entonces, pues tenemos todo tipo de programas. Entonces, acérquense o escríbanme y los vinculamos con las áreas correspondientes. Platíquenme del proyecto, de lo que tienen y con mucho gusto. Y tenemos nuestra iniciativa de startups que se llama PEAK. PEAK es nuestra iniciativa de startups. Tenemos eventos una vez al mes. Es normalmente un evento en la tarde de 6 a 9. Tenemos diferentes speakers, tenemos diferentes mentorías, tenemos diferentes gentes que participan. Entonces, la verdad es que son unos eventos de crear comunidad y como expander esta visión de que pues al final del día, hoy en día todo de cómo crecer tu negocio es network. O sea, cómo conoces gente, platicas con gente, ves a gente y pues ves qué áreas de oportunidades hay para tu negocio. Pues qué interesante, porque sí, cada vez son más empresarios o gente que está brincando ese paso más, sobre todo la era generacional que hay actualmente, ¿no? Que empieza a trabajar a los 20 años, pero a los 30 empiezan a invertir o a probar, y sobre todo en esa nueva generación de inteligencia artificial, de las apps y de toda tecnología que vino a evolucionar la forma tradicional de hacer negocios, de invertir, de trabajar. Pero sí es muy, muy, muy grande. Yo tengo 2 hijos de 20, 21 años y yo de repente los veo hablando un lenguaje que yo estoy metido, pero ellos están como que 5 pasos más adelante. Pero esa es la generación. Ahora, después de la pandemia, creo que vino a acelerar mucho eso, obviamente, porque pues fue cuando la gente ya, esos jóvenes, más bien esas personas mayores de edad, empezaron a usar los WhatsApp, las redes sociales, empezaron a ser más digitales porque pues no pueden salir de sus casas. Vino, digamos, a acelerar y obviamente a ver nuevas oportunidades, sobre todo. Fue el índice que más creció, pues la pandemia pues fue el Nasdaq. Y viene, yo creo que lo que viene, el otro día estaba platicando con Jorge Ledo de Tejada, precisamente que es futurista y le gusta toda esa tecnología. Pues no sabemos a dónde va a llegar esto, porque como viene una parte buena, Emanuel, tiene su parte negativa. Sí. Los hackeos y todo ese tipo de cosas. Por ahí se dice que se está haciendo un índice, así como está el Nasdaq, el Dow y el Standard & Poor's, viene un índice de empresas que se dedican a la ciberseguridad. Sí. ¿Sabías eso? No, pues probablemente va a ser un tema muy necesario. O sea, pero fíjate que tocas un tema interesante. Yo creo que siempre hay, ¿qué te iba a decir? Siempre hay, ¿cómo se llama? Nunca, no hay edad ya vi que me estás ganando, entonces me confundiste, pero oye, nunca hay edad para emprender. Tengo un emprendedor de 80 y tantos años que en la pandemia me buscó. No en la pandemia, en la crisis del agua me buscó porque hacía unas regaderas que ahorraban el 70% del agua. Entonces, un emprendedor de 80 años. Y yo siempre le digo a mi oficina, oye, hay que seguir ayudando a este emprendedor, y lo hemos ayudado vinculándolo con Canadevi, que es la Cámara de la Vivienda, con el Clúster de Vivienda, con Walmart, con Home Depot. Y yo siempre les digo de que, oigan, y que ojalá no me esté viendo, pero de que, oigan, hay que ayudar a este emprendedor, porque si nos muere y no lo ayudamos a tener éxito, va a ser responsabilidad de todos nosotros. Entonces, y va a estar en la conciencia de sí, va a estar en su conciencia. De los que no sacaron la junta rápido. No se crean. No, pero la verdad es que siempre está muy padre conocer en este aspecto. Está padre porque yo creo que lo más divertido de la Secretaría de Economía es de poder negociar desde la empresa número 1 del mundo, desde negociar con Elon Musk hasta desde los emprendimientos que están empezando, y ver que muchas de las empresas tienen los mismos problemas, sean grandes, sean chiquitas. Muchas de las empresas están viviendo las mismas cosas, sean grandes, sean chiquitas. Entonces está muy interesante, y creo que el consenso de eso es que crea, o sea, que hay muchísima oportunidad para todo, y yo creo que yo siempre digo, nunca no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay la ejecución de cómo hacer algo, lo que hace diferente que una empresa funcione y que no funcione. Entonces, la verdad es que hay N cantidad de oportunidades todos los días que nos presentamos. Una vez me tocó, tenía un gran amigo que era un billonario tejano, y que todos los días este señor se murió a los 93 años, todos los días iba a su empresa. Y todos los días, o sea, escribía en un número
en un papel. La cantidad de dinero que cambió manos en Estados Unidos, que eran trillones de dólares, y la cantidad de dinero que había generado él en el día. Y decía, todavía me falta. Entonces, este señor, o sea, yo que valía $5 billones, y todos los días su estrategia era, su motivación es, ¿cuánto dinero cambia a manos el día de hoy? ¿Y cuánto dinero voy a conseguir yo? Y entonces, y la verdad es que lección de vida de que todos los días es una oportunidad de que puedas conseguir y que no puedas conseguir. Es que lo que tú dices es muy cierto, Manuel, porque, digo, eso es una virtud que tenemos mucho, digo, en todo el mundo, pero en la comunidad regiomontana tenemos esa habilidad de poder invertir un peso y hacer otro peso. Nos gusta asumir riesgos en lo general, por eso el Estado está en lo que está en crecimiento y en su cultura. Somos el Estado con las mejores universidades, los mejores hospitales, las mejores empresas, el PIB más elevado, el que más atrae inversión. Pero sí, causando lo que tú comentas, el tiempo es muy importante. El tiempo a veces es lo que te genera, el tiempo es dinero. Y todo lo que vemos aquí en la mesa, lo que estamos tocando, generó un tiempo producirlo que es dinero. Y eso es lo que a veces mucha gente, sobre todo en la comunidad latinoamericana, las costumbres y creencias limitantes, a veces está el miedo, está el por qué si el helado le fue mal, por qué si yo lo veo muy difícil, y tantas cosas, pero que le doy una cosa realmente vale la pena. Perdiendo se gana, y eso es algo que también tenemos que entender. No, y aparte a mí me tocó el fondo de inversión donde yo trabajaba, el dueño siempre decía, dinero ahorrado es lo mismo que dinero generado. ¿Sí? Si hoy te ahorraste $1, se da cuenta como si generaste $1. Entonces, y así mucha gente no lo ve así. Entonces, y la verdad es que cuando compras una empresa o cuando adquieres un proyecto, siempre dices, lo primero es, tengo que crecer las ventas. No, lo primero es que tienes que organizar la casa y tienes que ahorrar todo lo que puedas y volverte lo más chiquito que puedas porque eso te vuelve lo más productivo posible, lo más eficiente. Y ahora sí puedes ir creciendo y escalando poco a poco. Entonces, pues así, o sea, está interesante ver las perspectivas de diferentes empresas. Me queda claro que tiene que ver mucho la educación y pues la capacidad que tienes tú para poder tomar decisiones. Pero, por ejemplo, la comunidad libanesa, judía, están en su religión, está en, digamos, como en sus 10 mandamientos, el 10% del ahorro. Y la parte esa, pues no la vemos. Aquí tenemos más bien el 10% de la deuda. O sea, es más bien adquirir cosas a créditos a 20 años, con abonitos que realmente tienes pagando 20 veces más las cosas. Es más revertirlo, pero al revés. Y el interés compuesto, que eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? El que llegando al retiro de los 65 años, no sé qué edad se puede uno retirar, pero ya no se retira la gente. Ya no se retira. Bueno, yo me retiré. Bueno, sí. Fíjate, todo es un comentario. Yo me jubilé a los 45 y fue en una casa de bolsa. Y me dice, yo estaba en una casa de bolsa que tenía años y me invitó otra, que es una que apenas tenía que tenía buen poco tiempo, no decir nombres para no quedar mal, pero me dije, quédate un año porque tengo casa de bolsa, pero nadie se no operarla. Vendía un puro papel comercial, tú sabes que vivo sí, más 2 puntos por premio y cosas. Sí. Entonces me quedé, y ese año terminé, pero la decisión que tomé en ese momento fue ¿cómo me va a ir? No sé cómo va a ir. Y sí, me ha ido bien y mal, y la patada y súper bien, que es parte, pero yo dije, voy a tener menos chamba. No, el ser empresario ya no. Siempre es más difícil, o sea, aparte, yo creo que la parte más difícil de ser empresario es que cuando eres empleado, pues a ti te pagan primero, y cuando eres empresario, tú te pagas al último. Entonces, pues es difícil a veces, o sea, y cuando hay buenos meses, pues te pagas bien, y cuando hay malos meses, hablando de pymes, ¿qué tan fuerte es la experiencia de un empresario? De que, y esa parte, fíjate que es algo muy importante, como me tocó verlo en el Club Rotarios, una conferencia que se llama Cómo ser superhéroe, y hablaba del sector empresarial, de cómo, y esas medianas chicas, ¿no? Que hacen todo el esfuerzo, que tienen 10 empleados, 20 empleados, que a veces convierten la nómina y que pagan el 36 o 40% de impuesto, que hay un socio que no está en la consultiva, pero que ahí está. Sí. Y están todos los resultados. Y al final, tú repartes nómina, pagas todo,
y a veces no te queda para ti. Sí. Y la gente es que es empresario, pero no tiene ni idea de lo que es ser empresario. No. Y aparte hay veces que, o sea, muchas, siempre dicen que lo mejor de cuando eres empresario y cuando tienes una empresa es ponerte un salario. Porque también para que te pagues igual que a todos los demás. Y ya después lo demás ya te reparte las ganancias. Pero mínimo que tengas un salario base. Claro. Que te dé la continuidad y la tranquilidad. Y que la empresa esté asumiendo ese salario base. Pero sí, la verdad es que ser empresario y emprender no es fácil. Y ahorita que decías el crédito, el uso efectivo del crédito es muy bueno. Pero el problema es que si obtenemos crédito para activos que no te generan ingresos, entonces el uso no efectivo del crédito no es bueno. Entonces, Un ejemplo. Un ejemplo. O sea, si tú compras una máquina que te va a hacer más eficiente, te va a reemplazar empleos, te va a hacer más productivo y te va a hacer que tengas un rendimiento, pues sí te conviene sacar un crédito para esa máquina. Si tú compras un crédito para comprarte un nuevo auto y ya tenías 3, pues, o sea, ya eso no es un activo que no es un activo funcional, o sea, un activo que no necesita. Pero, por ejemplo, y también creo que en México una parte de lo que tenemos es que y ayer platicaba con unos amigos empresarios y era de que siempre hay muchas oportunidades en México. Y la verdad es que, y parte de las oportunidades también hay muy buenas empresas, porque aquí también, o sea, ser una empresa y poder usar crédito a los altos niveles de crédito que tenemos, de costo financiero que tenemos en México, pues te haces tener que ser más productivo. Entonces, las empresas aprenden a ser más productivas. Inclusive aquí las startups en Estados Unidos, una startup, aunque no tenga ganancias, si tiene crecimiento, recibe fondeo. En México, nosotros aquí calificamos a las startups, no, tienes que tener ganancias del día 1. Claro. Y la verdad es que el sistema mexicano perdona menos. Que eso también se vuelve a lo que tú decías de la liquidez de la bolsa. O sea, la bolsa del mexicano no tiene liquidez porque no hay tanta inversiones que están comprando y vendiendo, y por eso muchas empresas se salen de la bolsa porque dicen, oye, me están dando 7 veces lo que valgo. Si me vuelvo empresa americana y me meto en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange, me van a dar 14 veces. Entonces mi evaluación va a ser mucho más. Y yo soy la compensación para la diversificación de un portafolio. Entonces las empresas, los portafolios grandes y el dinero institucional va a meterle más a mi empresa. Entonces la verdad es que esto es un sistema, eso es complejo, pero una vez hicimos un estudio en Stanford de que los latinos y en México utilizamos 10% del crédito. Y en Estados Unidos las empresas y las empresas americanas usan 300% crédito. Y si tú te vas y analizas hoy en día, y hace poco estaba una entrevista porque Amazon creo que posteó ganancias o pérdidas este año. Amazon es un caso de estudio muy cañón. Porque claro, Amazon, si tú lo ves, es la única empresa que nunca ha posteado ganancias. Pero es la empresa que más ha crecido en tema logístico. O sea, hoy Amazon mueve más logística que FedEx, que UPS, que DHL. Hoy Amazon tiene más aviones que en muchas de las empresas logísticas. Hoy Amazon tiene buques. Hoy Amazon tiene fábricas en todo el mundo de los productos que tienen más margen. Hoy Amazon es una financiera, es un data center, es un supermercado en línea, es el centro de distribución más grande del mundo y es una empresa que ha crecido con el uso efectivo de su dinero en no retornar un retorno a sus inversionistas. Entonces, y es un caso, hay un libro que se llama The Big Four y que habla de Amazon, Facebook, Google y Apple. Y cómo estas empresas han reinvertido el capital tan bien que se han financiado de la misma bolsa. Yo me acuerdo que había una broma en Austin, yo viví en Austin, y en Austin empezó una empresa que se llamaba Whole Foods, que es un supermercado saludable. Entonces, Whole Foods valía como $5 billones. Entonces, el día que Amazon compró Whole Foods, la acción de Amazon subió como $10 billones. No me juzguen ahí con los números exactos, se van a los históricos porque era por allí. Pero decían de broma que Jeff Bezos le había dicho a Alexa,
cómprame algo de Whole Foods. Y Alexa le dijo, comprando Whole Foods. Y que no. Y que bueno, ya lo compré, ya subió mi acción el doble de lo que me costó. Entonces no me salió, no me fue tan mal. Pero ¿qué es lo que necesitaba Amazon? Pues necesitaba puntos de distribución para sus productos y meterse al mercado de los productos comestibles. Entonces, la verdad es que al final, o sea, Amazon es un caso impresionante de cómo una empresa que hasta el día de hoy creo que siempre ha posteado pérdidas, está evaluada de las empresas más grandes del mundo y es una empresa tecnológica de distribución y ya nadie le puede competir porque la empresa que quiere competir le lleva 10 años de diferencia. Sí, claro. Que es lo mismo que pasa con la infraestructura, la que hay que invertir todo lo que ha invertido Jeff Bezos, pero fíjate que hay algo muy padre, Manuel. ¿De dónde viene la política o la me tocaba una. Ya te tocaba una, ya me estás alcanzando. No, todavía me llevas dos una. Dos alfiles, te llevo una torre, pero pues a veces se ganan campeones, déjame decirte. Y eso es una metodología empresarial de ganar, sacrificar para ganar. Pero te decía lo de Jeff Bezos, ¿dónde nació su cultura? Sí sabes la historia de él, no es su papá. Sí. De que él era un hijo adoptivo. Y su papá fue el que le prestó dinero para poner la empresa. Su padrastro. Su padrastro. Se queda adoptivo. Sí. Y como todo lo que ha hecho. Sí, no, es impresionante. Si tú ves, o sea, ves las fotos y cada rato pues salen las fotos de Jeff Bezos cuando empezó de que voy a hacer una tienda de libros en línea. Y todo el mundo se y las fotos así como que nunca necesito, ya que un letero, una cartulina, ¿no? Y todo el mundo se burlaba de él. Y ahorita de que todo el mundo dice, wow, o sea, ¿cómo lo hizo? Pero la verdad es que es arriesgando. O sea, yo creo que la mentalidad del emprendedor tiene que ser arriesga. O sea, tiene que ser enfócate y arriesga estratégicamente. Y hay veces que pues, tienes que dobletear el riesgo y triplicar el riesgo y seguir así, seguir creciendo para seguir escalando. Todos empezaron igual. O sea, si tú ves Amazon, Apple. Facebook, Apple es un poco diferente, pero o sea, Amazon y Facebook empezaron también, o sea, en un dormitorio. O sea, Google empezó en un dormitorio. El otro día me tocó... En un garage me tocó conocer a un inversionista que él fue los primeros inversionistas de Google. Compró acciones en 6 centavos. Entonces, el tipo, bueno, le fue muy bien, obviamente. Dice que sigue teniendo acciones de Google hoy en día de miles de veces de retorno. Pero lo que me platicaba es de que me decía, Emanuel, búscame startups en Nuevo León que sean de software. Y yo siempre quiero ser el primer inversionista que le pone el cheque de... Porque ya me fue bien la primera vez. Y dice, no, y le ha ido bien. O sea, ha tenido como 5... O sea, obviamente Google fue el mejor caso de éxito que tuvo, pero ha tenido como 5 o 6 otros buenos casos de éxito. Pero él a toda la empresa de software que vea que tiene potencial, le da un cheque. Entonces, y la verdad es que ya... El otro día me tocó de que una startup de Nuevo León y me sentí muy orgulloso que levantó $3 millones de fondeo de fondos americanos. Entonces, fondos americanos. Sí. ¿Hay quién fue el enlace, por ejemplo? Nosotros trabajamos con muchos fondos en traer fondos a exponerlos a las startups de Nuevo León. Y nuestro objetivo es eso, o sea, que vean la posibilidad. Porque ¿qué es lo que pasa? En Nuevo León tenemos todo lo que necesita un ecosistema y una startup para funcionar. Tú puedes en Nuevo León crear un software y estarle vendiendo a empresas globales porque aquí tenemos muchísimas. Entonces, tienes la oportunidad de decir, yo ya creé mi software y tengo clientes globales con los que me estoy expandiendo y eso para las valuaciones americanas y de los fondos americanos vale muchísimo. Entonces, te da la oportunidad de que estas empresas inviertan en ti. Entonces, y la verdad es que si tú hablas con fondos de los que son de early stage, dicen, de cada 100 una me funciona, pero esa una es de que me hace que después pueda invertir en 10,000 más. Entonces, al final es un costo-beneficio. O sea, yo que he tenido amigos que han vendido empresas en $250 millones sin tener revenue. He tenido amigos que han vendido marcas de café en $200 millones. O sea, la verdad es que ha sido todo una... Que son estrategias también. Sí, claro. O sea, estrategias fiscales, inclusive. No, pues fíjate que no fiscales, pero lo que pasa es que hoy en día, y por ejemplo, hace poco anunciamos una empresa que se llama Unilever. Sí. Que todo el mundo, nadie sabe qué es Unilever. Pero Unilever tiene 400 marcas en el supermercado. Entonces, y Unilever crece con adquisiciones. Y es lo mismo
Kellogg's, con Mars, con Mondelez, que también está aquí, que compró Ricolino, creo. Entonces, o sea, todas las grandes empresas crecen con adquisiciones, porque crecer, o sea, para una empresa grande es más fácil adquirir una empresa que crear un nuevo producto. Claro. Porque no tienes, cuando te vuelves tan grande, te vuelves más lento y más pesado de poder ejecutar. Entonces las empresas grandes prefieren crecer con adquisiciones, y las adquisiciones que van tomando les van subiendo la evaluación a las empresas. Claro. Entonces, hoy en día, pues, o sea, hay muchísimas empresas que Kirin Dr. Pepper, que hace café, Dr. Pepper, las capsulitas, Nespresso, o sea, todos los tiempos están comprando empresas y están viendo qué oportunidades. Un ejemplo hay. que sería el Grupo Carso. Sí. Carso aquí en México también está comprando siempre Que compra empresas casi en quiebra o con una deuda fiscal muy grande, Sí. que se convierte en utilidad para ellos o de auxiliar para impuesto. Pero pues son pasos que por todo creo que andan con eso de Pemex, creo que andan ahí negociando con el manejo de Pemex, con la emisión ahí de precapitalización, que es un tema para otro programa. Sí. Que Es sí un se quiere analizarlo. programa complejo. Sí, así es. Emanuel, tú ¿eres tigre rayado o eres tigre como el señor? No, yo le voy a los dos. La verdad es que como me encanta ir a los juegos, entonces voy a los dos. Y me gusta siempre madrear al que está de local. Entonces, me gusta ir a la América cuando estoy lleno de rayados en la final. No sé si eso aquí. No se crean. Pero no se cae el aire. Ahorita me van a correr aquí. No te creas. No. La verdad es que me encanta ir a ver los deportes y le voy a los dos. Entonces, Tigre rayado. Fíjate, yo soy tigre. De chiquito me daban tigre, pero la verdad es que, pues, si la final está rayado, pues le voy a rayados porque es de aquí. No, eso es exacto. Y si es rayado, América es rayado. O sea. Sí. Yo nomás a la América para molestar un poquito, ya después No. No. Pero, pues, qué bueno. ¿Y qué deporte practicas tú? ¿Qué actividades tienes? Pues ya ahorita... ¿Qué hace Manuel Lu un fin de semana? Un fin de semana, la verdad es que me toca recibir empresas todo el tiempo. Entonces, ¿De a poco los domingos a las 12? Sí, literal. O sea, he recibido empresas domingos a las 7, domingos a las 5. Entonces... Bueno, el día que Manuel no recibe pues un fin de semana, ¿qué hace Manuel? Salir a comer, o sea, a cenar, ir a probar restaurantes nuevos, ir a... ¿Te gusta la gastronomía, el buen comer? ¿Vas a lugares muy bonitos, un buen vino y todo? Probar buenos vinos, un buen tequila también. Entonces, pues de todo un poco. La verdad es que soy muy variado, ir a diferentes eventos. Tenemos grandes eventos en el estado, conciertos. Tenemos eventos de todo, desde... pues casi de todo tipo de cosas. Ahorita vi que tuvimos la WWE, la lucha libre, estuvo aquí en Monterrey, hay conciertos todos los fines de semana, entonces ir a conciertos, ir a juegos, ir a ver a los diferentes equipos, ir a convivios y demás, o sea, un poquito de todo. Entonces, cuando no estoy atendiendo empresas, porque la verdad es que las empresas, digo, lo aplicamos en reciprocidad, porque siempre les damos, ellos nos invitan a cuando vamos allá de viaje, nos reciben en sábados, nos reciben en domingos, y pues acá pues, nos toca hacer lo mismo. Hay veces que la empresa viene y llega un viernes a las 7 de la noche en el vuelo y se van el sábado a las 7 de la noche. O sea, nos ha tocado empresas que vienen por 24 horas y 24 horas quieren conocer todo lo que tienen que conocer de Nuevo León para poder tomar una decisión de inversión, y nos toca pues chambear sábados, domingos, tardes, noches, mañanas y un poquito de todo. Entonces, pero te das tu tiempo para poder hacer un poquito de convivencia social. Sí, claro. No, y aparte me encanta viajar. Entonces cada vez que puedo, ¿te arrancas un vuelo? Me arranco, me voy a Austin el fin de semana, para que no se olviden de mí allá en Austin, o este fin de semana me tocó entre Washington y Nueva York. Entonces voy a China en un par de semanas, a un viaje de una misión comercial también. Entonces, pues también ahí ir a aprovechar, seguir conociendo el mundo y seguir trayendo empresas globales acá. Sí, tú traes mucha lana para acá porque sí hace falta, y la idea es seguir creciendo como Nuevo León ya prácticamente todo la zona metropolitana se hace. Yo no dudo que muy pronto va a estar así como está Monterrey y Guadalupe, una calle, que es la calle Florida. Ahora tú vas a hacer Lincoln, pero con Saltillo. Sí. No, a ver, nosotros decíamos de broma de que con el proyecto de Tesla, o sea, Tesla prácticamente iba a unir Saltillo y Monterrey. Y la verdad es que proveeduría automotriz en los dos lados. Entonces, la verdad, y
eventualmente, o sea, cuando llegue va a unir a Saltillo y Monterrey. O sea, yo de broma a veces... ¿Tú hay esperanza de que vengan? ¿Qué? Digo, todavía tengo una pregunta... A mí siempre me dicen, y cuando hablo con ellos, hablamos con ellos muy seguido, pues seguimos desarrollando proveeduría y Hay proveedores aquí ya, ¿no? No, el 49% del modelo 3, el modelo Y, se hace de la autoparte se hace de México. Entonces, la verdad es que sí hay muchos proveedores acá. Pero te iba a decir, pues ahorita es un tema, que Elon siempre lo que hace, él siempre piensa 10 años adelante. Entonces, hoy en día es posicionar el auto autónomo. Tiene 10 años de historial de aprendizaje de sus carros, de cómo aprender a manejar autónomo. Entonces, al final, la fábrica aquí siempre fue para la siguiente generación de vehículo. Esa siguiente generación de vehículo es un auto autónomo. Entonces, eventualmente se va a hacer. Tiene un tema regulatorio ahorita que ya está en Austin, está expandiéndose en diferentes ciudades. Pero la verdad es que el modelo es muy bueno. O sea, imagínate tú que... Eléctrico. Sí, no, pero no el modelo de auto imagínate que tú estás en tu casa, te subes a tu Tesla en un año y tu Tesla te lleva a tu oficina, después lleva a tus hijos a la escuela, después se pone a trabajar como Uber y a generarte ingresos mientras estás en la oficina, luego se va a cargar, pasa por ti, la oficina, pasa por tus hijos y te lleva de regreso a tu casa. Pues, ¿qué más quieres? Y trabaja de Uber para rentabilizar. Exacto, sí. O sea, pero esa es la realidad del modelo que está proponiendo. O sea, si ves lo que está proponiendo Elon y siempre él es una persona que va... ¿Cómo es? Dicen que él es Asperger. Está uno. Pues que tiene todos los síntomas y que no es malo. Ser así no es malo, pero... Pues dicen que él es 100% enfocado en negocios. 100% es como una máquina para trabajar nada más. Pero una de las cosas que yo me tocó conocerlo hace 9 años en un primer proyecto que hicimos y luego pues estar en este proyecto acá y en varios hay otros, pero yo creo que la cosa que lo hace es que es 100% enfocado en lo que quiere hacer. Entonces, y pues no es por nada. Hoy en día yo creo que no hay ningún otro CEO en el mundo que tenga 5 empresas públicas, X, PayPal, Tesla, SpaceX, tiene Neuralink, tiene Boring Company que hace túneles, tiene Grok, que es la nueva de inteligencia artificial, tiene, tenía Solar City, que ya es parte de Tesla, que también ponía paneles solares, baterías, hace trading en energía. O sea, la verdad es que está impresionante el modelo de negocios de Tesla como empresa. Entonces, yo sigo apostándole a Tesla y espero pronto ya verlos aquí produciendo, o mínimo ya que estén funcionando 100% en autónomo para que me vengan y me recojan aquí, me lleven a mi casa y ya no tener que manejar. Entonces... Pues ojalá ese momento, porque aparte de la atracción de inversión, yo creo que Nuevo León, volvamos a lo mismo, sería un factor muy importante con nivel país para poder traer esa inversión tan importante que a fin de cuentas es una inversión del hombre más rico del mundo, todavía sigue siendo el hombre más rico del mundo y su innovación pues traería más inversión todavía. No, y a ver, cuando la cerramos era el más rico del mundo, la empresa más valorada del mundo, se viene a Nuevo León, y eso también nos puso a Nuevo León en el mapa y ha seguido. Hemos atraído $75 billones de inversión extranjera directa al estado de Nuevo León. O sea, tú que estuviste en casa de bolsa. O sea, para una casa de bolsa, para un fondo, para un banco, hacer en 3 años y medio $75 billones en transacciones, es un chorro. Es impresionante. Hay fondos de inversiones que no lo hacen en la historia del fondo. Entonces, la verdad es que como estado que nos ha tocado negociar, o sea, $75 billones en transacciones, pues seguimos siendo número 1 en todo. O sea, la verdad es que el gobernador es extremadamente echado para adelante, nos pone bastante presión, pero pues ahí vamos todos los días y nos ha tocado, pues, negociar desde el 1 hasta todos los demás. Yo los veo con mucho dinamismo, los veo muy hiperactivos, haciendo muchas cosas en la Secretaría de Economía, que eso me da mucho gusto porque pues es parte de incentivar, pues todas las secretarías son importantes, ¿verdad? Sí. Pero la economía es lo que mueve y la que genera todo lo demás, que aunque a veces hay gobiernos que no entienden eso, el sector empresarial es el que genera realmente la riqueza y el gobierno es el que administra, aunque muchos lo hacen al revés. Sí. Pero
ese es otro tema de otro programa. Para ti, un modelo de un economista para poder gobernar. Yo Te voy a poner nombres de presidentes. Claudia Sheinbaum, Javier Milei. Ok. ¿Quién más te puedo poner? El de Paraguay, el de Ecuador. Bukele. Bukele. De De los tres, ¿quién se te hace mejor? Como modelo para poder levantar un país económicamente y obviamente todos los demás problemáticas. Yo creo que todos tienen diferentes cualidades y la verdad es que... Sin miedo, Emanuel. No, yo creo que son muy diferentes, pero la verdad es que en tema de lo que han hecho, por ejemplo, a mí, o sea, Milei y Bukele, lo que han hecho en tema de transformación, de Milei que agarró a Argentina cuando estaba en una crisis terrible y hoy en día como va Argentina bastante bien, y Bukele que agarró a El Salvador como el país más violento y más difícil de vivir de Latinoamérica, y hoy en día está cerrando inversiones de Google, inversiones de Microsoft, inversiones de proyectos, o sea, yo creo que todos son casos de estudio. O sea, la verdad es que nosotros como Estado es aprender de las cosas buenas que tienen todos los gobiernos. O sea, creo que también nuestra presidenta lo ha hecho muy bien en el tema de maniobrar con el presidente Trump en no meterse en una discusión constante, en crear un poco de paz, en irlo manejando desde una forma fría y sin porque Trump puede a veces ser un presidente que pues ya ves que Canadá cada rato se pelea y le va peor. Entonces nuestro presidente lo ha hecho muy bien en no pelearse, en ser muy consciente, en ser muy estratégica también. Entonces yo en la negociación, pero a nivel parametría de economía, o sea, con respecto a cuestiones de atracción de inversión, que la chamba que han sido ustedes, yo siempre cuando veía, y siempre veo, pues obviamente, Radio Fórmula, Grupo Fórmula, ahí considero como el live y Joaquín López Doriga, pero Milei fue a Estados Unidos, Milei fue a Italia, hay cuenta que estabas viendo a Manuel Lu con el señor con Samuel ahí saliendo, andamos, pero el presidente no. Eso es lo que yo a veces me cuestiono, porque sí la chamba que hace con Bukele, lo que hace Milei es muy mal hablado, pero el cuate tiene sus fundamentos muy, muy, muy técnicos y no se deja doblar, y ya ha mejorado mucho la economía argentina. A pesar de la bronca que tuvo con lo de Libra, para mí ya se repuso lo de Libra, lo de la bronca de lo de Libra. Sí. Ya usted ya retomó porque al final de cuentas salieron los resultados donde se posiciona de una manera muy importante. Sí. A ver, nosotros y el gobernador, yo creo que el gobernador Samuel y un servidor, o sea, somos fieles creyentes de que hay que salir a promover, hay que salir a vender y hay que salir a traer a inversión extranjera y hay que ir a promover a Nuevo León en el mundo. O sea, la verdad es, el mundo es muy grande. O sea, nos ha tocado ir a países, ir a eventos donde no saben ni dónde está México. O sea, nos ha tocado enseñarles México está abajo al sur de Estados Unidos. O sea, conocen Estados Unidos porque por un beneficio. Por Estados logístico. Unidos o porque le venden Estados Unidos, pero no sabían dónde estaba México, no sabían dónde estaba Nuevo León. O sea, nos ha tocado ir a lugares donde dices, oye, la verdad es que nos ha tocado pues promover a Nuevo León. Yo creo que lo que hemos hecho es salir a promover, salir a vender el estado, salir a promover las virtudes que tiene Nuevo León. O sea, la verdad es que nuestra locación estratégica, nuestro excelente capital humano, la industria tan estable que tenemos, la industria que es muy echada para adelante. O sea, te doy otro caso de éxito. O sea, hoy en día Kia es la armadora, la única armadora en el país, en México, que aunque no es la más nueva, lleva 7 años aquí funcionando, tiene 98% de integración de proveeduría local del Estado. Eso es importante. Todas las otras armadoras están abajo del 50%, pero están sufriendo ahorita con penalidades y con aranceles. Pero hoy en día Kia es la única en el país que tiene 98% de proveeduría local. O sea, la verdad es... Es impresionante. ¿Y eso es por qué? Porque Nemak le empezó a fabricar motores, Vitro vidrio, Cuprum otras cosas, o sea, y Metalsa otros productos. Entonces, la industria y el ecosistema de industria regio es muy bueno.
y es muy echado para adelante, empezar a desarrollar. Esta semana veía una empresa que fabricaba muebles y decía, no, pues yo necesito las bases de los muebles. Una empresa que no vamos a decir nombres, pero muy famosa por fabricar las marcas más... ¿Es la empresa? No, exacto. Es la empresa más famosa, de las más famosas de muebles. Sí. Muebles carísimos. Pero da cuenta de que las sillas o sea, los como triangulitos. Y yo le decía, oye, pues aquí tenemos una empresa que es la número 1 en fabricar terrines. Te voy a vincular para que te fabrique las bases de tu silla. ¿Y por qué? Porque es la mitad de un ring. O sea, claro. entonces juntas a dos y dices, bueno, pues tú necesitas esta proveeduría, tú produces esto, pues le haces una ecuación y ya tienes tu compras volumen, ¿verdad? Y te da mejor precio y todos ganan. Y te lo dan aquí mismo y no tienes que pagar logística. Claro. Entonces, la idea es eso, o sea, buscar esas soluciones para las empresas de qué le puedes ayudar o qué le puedes conseguir localmente para que no tengan que salir, no tengan que buscar proveeduría, o sea, sustitución de importaciones. O sea, lo ha dicho la presidenta en Plan México, es parte estructural del Plan México, pero nosotros llevamos 3 años haciéndolo. O sea, 3 años donde viene una empresa y yo siempre le decía a las empresas, porque también aquí llegaban las empresas conmigo, oye, pues aquí traigo 5 cartas de incentivos de otros estados. Y yo de que, no, pues vete a los otros estados. Y me decían, ¿cómo me vas a dejar ir? Y yo que, pues, no me has platicado de qué es tu proyecto, nomás me estás diciendo que te escribo una carta de incentivos, pues significa que no te interesa el estado. O sea, platícame qué es tu proyecto, de qué se trata. Entonces, la verdad es que o sea, las empresas cuando las atendemos las llevamos en un proceso de consultoría, de llevarlas paso a paso, de por qué las virtudes del Estado y por qué deberían estar en Nuevo León. Y hay ciertas empresas que pues hay veces que no necesitan estar en Nuevo León. O sea, claro. Tenemos empresas que, oye, vienes a hacer un proceso que es extremadamente manual, que o sea, que no tienes automatización, no tienes valor agregado, no tienes innovación, no tienes, pues a lo mejor no somos el mejor estado y no vienes a agregar valor, entonces pues bueno, a lo mejor hay otros estados que puedas ser un buen proyecto para dar empleo para ese. Entonces, y a nosotros la idea es que queremos a las mejores del mundo, que más automatizadas, que más contratan ingenieros, que mejor pagan. Ahorita salió esta semana, tenemos el nivel de, ¿cómo se llama? El promedio más alto en ¿cómo se llama? En pago a los empleados. Entonces, las nóminas más altas del país las tiene Nuevo León. Por primera vez le ganamos a Ciudad de México. 160 y tanto, ¿no? 119,000 pesos por trimestre y 39,000 pesos mensuales promedio. Entonces, hoy en día, y eso es parte de lo que está pasando. O sea, está pasando de que nos volvemos más competitivos, nos volvemos más calificados, empiezas a detonar más derrama económica que en contexto beneficia a todos. O sea, el otro día, hablando con el tesorero, 300,000 nuevos autos se registraron en Nuevo León el año pasado. Entonces, ¿por qué? Porque la gente tiene más acceso a dinero, tiene más acceso a capital, compran un auto, puede adquirir y ya, entonces, pues tenemos más autos y pues es parte de los happy problems que tenemos. Hay más derrama económica, todo es un círculo, pero al final crea oportunidades. Claro, bueno, el problema es el tráfico. Yes. Pero es otro happy problem, ¿no? Es otra dependencia, eso es movilidad. Claro. No, ya sé. Manuel, pues mira, quería comentarte, el próximo año yo te he mandado una invitación, hacemos conferencias que se llama Open Talk World Convention. El de este año es más ligado a que por todos los invito el 7 de noviembre en el Show Center. Va a estar Nila Charaviglio, va a estar López Gavito, va a estar Nayo Escobar, va a estar Ricardo Garza, mucha gente interesante. Para que se vaya más rápido ya. Ok, va a estar mucha gente muy interesante. Y el de marzo va a ser Open Talk, pero es Business y Geopolítica. Te mandé la invitación, a ver si aceptas ser parte de ese speaker. Claro que sí. Va a estar speaker precisamente que son muy críticos, analistas de la mejoría de un país. O sea, claro. Para dejarlo así. Entonces estás invitado para... A mí ponme con los no críticos. Con los buena onda. Bueno, te voy a poner con Pedro Ferriz, te voy a poner con Enrique Krause. Muy buena onda todos. Sí, pues estás invitado. Para el mes de marzo del 2026 sí. Pues vamos a empezar con esa promoción. Y pues da mucho gusto que hayas venido aquí a la entrevista. Como pueden ver, ¿lo dejamos en tablas? Lo dejamos en tablas. Ya quedó. Regresamos para acabar el juego de ajedrez. Ya está, ya después le decimos, pero es tablas. Vamos a terminar con
con una carne asada y una cervecita después de un partido de Tigres o de Rayados. Ya le había ganado en jaque mate, nomás que lo dejé ganar. Ya está. Muchas gracias, Hasta Manuel. luego. Bueno, nos despedimos para el próximo sábado a la 1:00 p.m. por la 89.3 Radio Fórmula Monterrey para toda la República y por internet para todo el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Open Vision Media Podcast.